Pablo estuvo 2 años en la cárcel en Cesarea. El procurador Félix fue depuesto de ese cargo. Porcio Festo fue el nuevo procurador de Judea. Trató el caso de Pablo. Se convenció de su inocencia. No obstante, queriendo agradar a los judíos, le propuso a Pablo que regresara a Jerusalén. Pero Pablo, conociendo a sus acusadores, no aceptó retornar a Jerusalén para ser juzgado. Disfrutemos la palabra, basándonos en el libro de los Hechos, en los capítulos 25 y 26. Pero antes hablemos con Dios, nos hace bien. Padre de amor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y ahora para entregar esta palabra tuya. Es tu palabra y nos hace ver, Señor, lo que tus servidores en algún momento determinado vamos a tener que vivir. Más o menos, cerca o más lejos, pero las pruebas, las aflicciones, las oposiciones, las tribulaciones son algo cotidiano en la vida de tus servidores. Que lo entendamos de esa manera para que aún así podamos disfrutar. Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando estemos ante situaciones difíciles, ante tribulaciones. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo y estás con nosotros siempre. Juntos disfrutaremos estas victorias. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 25 del libro de los Hechos. Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. A diferencia de Félix, aunque poco se sabe de Festo, se conoce como hombre justo y recto. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Los judíos no habían cambiado de opinión respecto a Pablo, así que su intención era que regresara a Jerusalén para matarlo cuando fuera en el camino. Por ello acudieron ante Festo, aprovechando que el procurador era nuevo. Dice el versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Festo, como gobernador romano, tenía sentido de la justicia. Así propuso que los que acusaban a Pablo fueran a Cesarea. Ahora de los versículos 6 al 8 tenemos una idea completa. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra César he pecado en nada. Le acusaban de herejía, sacrilegio y sedición. La herejía sería cierta desde el punto de vista de los judíos, pero era referente a la religión de los judíos, en donde los romanos no tenían injerencia, o sea, no estaba contemplada en la ley romana. Por ello, Pablo afirmaba, ni contra la ley de los judíos he pecado. Lo mismo pasaba con el sacrilegio, pues argumentaban que había profanado el templo de Jerusalén al introducir gentiles, lo cual era mentira. Por esta acusación Pablo expresó, ni contra el templo he pecado. La sedición sí estaba contemplada en la ley romana y sí era castigada cruelmente por los soldados romanos, pues eso les permitía mantener la paz social. Pero todos sabían que si había un grupo pacífico era el de los cristianos y por lo tanto no tenían pruebas para fundamentar su acusación. Categóricamente expresó, ni contra César, el emperador romano, he pecado en nada. De los versículos 9 al 12 leemos, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo,
¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. En este periodo, el dominio de los romanos se extendió hasta límites impensables. El imperio es el sistema en que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. La ciudad de Roma era asiento del Senado y de la administración del imperio. El emperador estaba allá en Roma y radicaba. Las tres funciones principales del Estado se dividieron en un cónsul que tenía el poder ejecutivo, otro el militar y el pretor, el poder judicial y el gobierno de las provincias. Así que era una magistratura con imperio. Cuando un ciudadano romano tenía la impresión de que no se hacía justicia en un tribunal provincial, podría apelar directamente al emperador. Si eso hacía, se tenía que mandar al acusado o demandante a Roma para que el emperador dictara sentencia personalmente o por medio de los tribunales del imperio. ¿Qué quiso decir Pablo con la expresión ante el tribunal de César estoy? Los judíos habían sido conquistados por el imperio romano, así que tenían que someterse a las leyes romanas. Para ese momento los judíos no podían decidir la muerte de ninguna persona, por eso estaban obligados a acudir a las autoridades de Roma. El conflicto de Pablo con las autoridades religiosas de Jerusalén estaba subiendo de tono. Los judíos habían decidido matar a Pablo, así que no buscaban un arreglo legal, realmente buscaban matarlo. El tribuno Lisias lo protegió al meterlo en la fortaleza, y el pretor o procurador Félix lo puso bajo custodia en el palacio de Herodes, que estaba en Cesarea. Festo, como nuevo gobernador y queriendo quedar bien ante los judíos, hizo una propuesta que resultaba ventajosa para los judíos que querían matar a Pablo, pues al regresarlo a Jerusalén seguramente le darían muerte mientras fuera en el camino. Con la expresión, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, Pablo dijo, acepto que Roma nos ha conquistado y reconozco que ustedes son la única autoridad que puede tomar decisiones en una situación como esta. Por sobre todo, quiso dejar muy en claro su inocencia, por eso dijo, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. La palabra agravio es significativa, quiere decir cometer una injusticia, violar cualquier ley humana o divina, hacer mal, maltratar a otros. Así que cuando dice, no he hecho ningún agravio, está diciendo, soy inocente. Dice el versículo 25, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Si bien cada ciudadano romano tenía el derecho de apelar al César, eso no significaba que éste iba a escuchar el caso, pero debía tratarse en los tribunales superiores del imperio. Cuando Pablo apela a César, Festo encuentra la posibilidad de enviarlo fuera del país, fuera de Judea, y así calmar a los judíos. Pablo sabía que era inocente de los cargos que se levantaban en su contra y podía apelar el juicio del César. Conocía sus derechos como ciudadano romano y como persona inocente. Cumplía sus responsabilidades como romano, de manera que tenía la oportunidad de pedir protección de Roma. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos en el capítulo 1, versículos 10 y 11, les decía que quería estar en Roma para compartir algún don espiritual a fin de que fueran confirmados. Cuando Pablo pronunció la frase, a César apelo, en la versión Dios habla hoy se traduce, pido que el emperador mismo me juzgue. Festo no tenía otra alternativa. Y Pablo, en circunstancias muy diferentes de las que probablemente había imaginado, había dado el primer paso para llegar a Roma. Dice el versículo 2. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás.
Los versículos 13 al 22 tienen algo importante que decirnos. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Echemos un vistazo a la línea genealógica del rey Agripa y Berenice, su mujer en ese momento. Herodes el Grande, el que estaba reinando cuando nació Jesús en Belén, fue padre de Herodes Agripa I. Este a su vez fue padre del rey Agripa, cuyo nombre era Herodes Agripa II, quien reinó sobre la parte norte de Palestina. Berenice era hermana de Herodes Agripa II y también era su concubina. Es decir, se casaron, se unieron entre hermanos. Radicaban en Jerusalén. Habían llegado a Cesarea en una visita oficial al gobernador Festo. Agripa sabía muy bien que los romanos eran los que mandaban en la región y en el momento que lo decidieran podían quitarle sus privilegios. Por lo tanto, cuando llegaba un nuevo procurador romano, le hacía una visita de cortesía. Era una visita oficial o formal. Sabiendo que Agripa conocía a fondo las cuestiones de fe y costumbres de los judíos, Festo le presentó el caso de Pablo. Le expuso a Agripa un resumen de la situación hasta ese momento. Así preparó la escena a Pablo para defenderse y dar su testimonio ante el rey. Dice el versículo 14, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo decía que estaba vivo, o que está vivo. Aunque Festo sabía poco acerca del cristianismo, entendía que la resurrección era la creencia central del cristianismo. Dice el versículo 20, yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Según la ley romana, si un ciudadano romano apelaba al César y se le mandaba a Roma, tenía que ser con un informe escrito del caso y de las acusaciones que se le hacían, por lo que aprovechó la visita del rey Agripa y le compartió la situación. Dice el versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. En los versículos 23 al 27 leemos, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. En Hechos 9, 15 y 16, Lucas escribió, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Volvamos al relato. Imaginemos la escena. Seguramente Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa, vistiendo sus ropas reales junto con todo su séquito. Festo con la túnica escarlata que lo identificaba como procurador romano, acompañado con los capitanes de las 5 cohortes establecidas en Cesarea. Es de esperar que estuvieran algunos judíos, representantes del Sanedrín o del pueblo judío. A ese escenario hicieron llegar a Pablo, encadenado por las muñecas y que al tomar la palabra ocupa el centro de la escena. Dice el versículo 24. Entonces Festo dijo, Rey Agripa,
y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros. Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Ahora pasamos al capítulo 26, de los versículos 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo inicia con un cumplido a Agripa. Enseguida contó su historia, incluyendo la resurrección de Cristo, y la audiencia real quedó impresionada. Dicen los versículos 4 al 8. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo vio la oportunidad de presentar el evangelio y en lugar de quejarse de su situación, nuevamente publicó su testimonio. Esto nos enseña a encontrar la ocasión apropiada para que, en lugar de sentirnos amenazados, busquemos oportunidades disfrazadas de grandes problemas. El versículo 8 dice: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? En este pasaje, Pablo insiste en el mensaje de la resurrección. Está convencido que Cristo murió y está convencido que Cristo vive. De los versículos 9 al 11 encontramos: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En los versículos 12 al 18, Pablo tiene un relato muy importante. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. En esta región del mundo las temperaturas son muy elevadas. Los viajeros generalmente buscan un lugar donde descansar cuando es mediodía, pues resulta imposible continuar el viaje. El hecho de que Pablo diga que a mediodía iba por el camino nos lleva a pensar qué urgente era para sus autoridades y para él cumplir la comisión de tomar presos a los seguidores de Jesús. Dice el versículo 14: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un palo afilado usado para acicatear al ganado. Así que el Señor le dijo a Pablo: te lastimas a ti mismo.
Dice el versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Puntualiza que los gentiles también participarán en la herencia de Dios. Esa herencia es la promesa que Dios le hizo a Abraham, a quien le dijo, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Recordemos que en el Antiguo Testamento, santo o santificado significaba apartado para los usos del Señor. Ya en el Nuevo Testamento dice que hay un grupo de personas que aman a Dios. A esos que aman a Dios, Dios los conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Según Romanos 8, 28 al 30. Quiere decir, Dios ya conoce la decisión que cada ser humano tomará en relación con Jesucristo como su Salvador. A eso se refiere, conoció. Así que toda su historia aquí en la tierra está relacionada con esa comunión con Dios que tarde o temprano se llevará a cabo. Por eso la palabra predestinó, destinó con anticipación. Cuando llega el tiempo en que Dios, que tiene el control de toda su creación, sabe que es el indicado para que al llamar la respuesta sea sí a la invitación que Dios está haciendo, surge la palabra llamó, que al responder afirmativamente a esta invitación, Pablo dice que las personas entonces son justificadas por gracia. ¿Por qué? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y culmina con la expresión glorificó, esto es, la gloria de Dios se manifiesta en esos que conoció, predestinó, llamó, justificó y por fin glorificó aquí en la tierra y por la eternidad con Cristo. Tremenda verdad. Dicen los versículos 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entendió que, en cuanto al pasado, está perdonado todo por creer en Jesús. En cuanto al futuro, se disfruta y disfrutará una vida nueva y limpia, en donde las obras buenas son fruto de la nueva vida en Cristo. Dice el versículo 21, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Dar testimonio es presentar evidencias, hablando bien declarando lo que se ha visto, oído o experimentado. Equivale a ser testigo. Y un testigo en ese tiempo sostenía su palabra, pues era verdad. Por eso estaba dispuesto a morir por su testimonio. Dice el versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Tenemos un bloque de versículos del 24 al 29. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Hasta hoy la respuesta al mensaje de la salvación por gracia es parecida. Pues para los judíos es una ofensa decirles que no tienen que hacer nada para ganar el favor de Dios. Y para los
gentiles, es inaceptable creer en alguien a quien no pueden ver. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Para este momento todavía vivían personas que escucharon a Jesús y vieron sus milagros. La tumba vacía aún podía verse y el mensaje cristiano seguía transformando al mundo, como le dijeron a Pablo en uno de sus viajes evangelísticos en Tesalónica, que andaba trastornando al mundo. Dice el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa es confrontado, pues conocía bien el judaísmo, sobre todo los escritos de los profetas, como Isaías, que anunciaba al Mesías. Pero si públicamente decía que creía en los profetas y por ello a Pablo, contradecía a Festo, pues acababa de decir que Pablo estaba loco. Si Agripa renunciaba a los profetas, perdía el favor de los judíos y para ese momento era el rey de los judíos. Agripa encontró una evasiva más que una respuesta razonada. Por poco me persuades a ser cristiano. Hasta hoy, muchos de nosotros, cuando somos confrontados por la palabra, tenemos esa reacción. Encontramos meras evasivas. Dice el versículo 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo enseñaba que es necesario que al escuchar del amor de Dios para nosotros, nos detengamos. Aceptemos que estamos equivocados. Sintamos dolor por lo que hemos sido y decidamos obedecer una escala de valores de acuerdo a la gracia de Dios. O sea, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Esto implica atender, entender, creer, arrepentirse y confesar pecados. Al cambiar nuestra forma de pensar, ahora Dios será el centro y motivo de nuestro diario vivir, en una relación familiar de padre a hijo y de hijo a padre, en donde las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo y novedoso, disfrutando la gracia y la presencia de Dios a cada instante por la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa relación solamente se verá interrumpida por algo que hayamos pensado o realizado que lastime el corazón de Dios, en otras palabras, por el pecado. En ese momento solamente debemos aceptar que estamos equivocados y que nos duele tanto esa separación que vendremos humildemente a nuestro Padre y en el nombre de Jesucristo confesaremos cada situación errada, equivocada, para recuperar la relación con nuestro Dios y Padre. Pablo inició como enviado o apóstol del Sanedrín para castigar y apresar a los seguidores de Jesucristo y acabó como enviado o apóstol de Jesucristo a todas las naciones. Los últimos versículos 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? La autoridad que respalda a Pablo es Dios mismo, colocándolo por encima de todos los demás de aquella asamblea. Agripa, el rey de los judíos, en ese momento, al escuchar a Pablo, se sintió juzgado, se sintió confrontado por la palabra. Festo, el gobernador romano, seguramente conocía el historial de Pablo como rabino entre los judíos, también como apóstol de Jesucristo, que había recorrido Asia, Macedonia, Acaya, llevando el mensaje que recibió directamente del Rey de Reyes, pero al escucharlo, sinceramente pensó que había perdido la razón. Cuando se levantaron los que eran autoridad aquí en la tierra,
Estaban perplejos, no entendían por qué Pablo apeló a César y por ello tenía que ir a Roma para ser juzgado. Hoy, tú y yo, sí entendemos lo que sucedió en aquel momento. Dios estaba cumpliendo su palabra. Pues según Hechos 9, 15 y 16, desde que Jesús encontró a Pablo cuando iba a Damasco, Lucas escribió que Dios le dio instrucciones a Ananías para que buscara a Pablo y orara por él a fin de que recibiera la vista. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Así como Dios tenía un plan específico para la vida de Saulo de Tarso, en el que trabajó el Espíritu Santo hasta convertirlo en el apóstol enviado de Dios para que llevara el mensaje de salvación a toda la humanidad, seguramente Dios tiene un plan específico para mí, para ti, para nosotros, para ustedes y para todos y para cada uno de los que hayamos aceptado el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Adiós. Si vivimos la próxima semana, nos vemos. Recuerden, la invitación es que nos busquen en las redes, en Facebook, Disfruta la Palabra, YouTube, Rodolfo Hernández Ojeda, y con nuestros hermanos de Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, y las radiodifusoras unidas con el propósito de divulgar la palabra de Dios.